Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Los bendecimos desde aquí, desde nuestra congregación, el Rebaño de Dios. Saludos a todos los hermanos que están en casa viéndonos, a todas las familias, los que es en la sangre, pero también los que son hermanos en Cristo. Muchas gracias por siempre conectarse, los que se conectan desde Perú, nuestros hermanos de Iglesia Cabeza de Naciones. Saludamos también a nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela también que se conectan y en diferentes provincias de nuestro país que están siempre viendo, siempre escuchando. Muchas gracias por todos los comentarios que siempre nos emiten, muchas gracias por los mensajes internos que nos envían, agradeciendo y también haciendo peticiones de oración. Síganlo haciendo, estamos para servir, esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de todos nosotros que formamos parte de esta familia del Rebaño de Dios. Hoy queremos tratar un tema que tal vez para muchas personas es un poco tópico, es un tema que muchas veces las personas lo toman como algo exagerado, pero es una realidad en la vida de todas las familias y es que el enemigo tiene armas con las que ataca a las familias y tal vez por mucho tiempo lo ha hecho, pero no era tan pronunciado como lo podemos ver en la actualidad. Podemos decir que siempre el enemigo ha atacado al hombre, desde los inicios, desde el comienzo, desde el Génesis, como narra la Escritura, pero no es tan directo como en este tiempo. Ya no se esconde, ya no son mensajes subliminales, sino que ya es directamente cómo ataca. Entonces, hoy estamos aquí para poder ver este tema, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Muchas gracias por darnos esta bendición de poder contar con un espacio de compartir, Señor. Te damos gracias por aquellas personas que están viéndonos, Señor, a través de los medios, Señor, y que podamos llegar con un mensaje, que tú puedas hablar al corazón, que seas tú mismo quien hable, quien exhorte, quien anime, pero también que consuele, que nos puedas dar herramientas, que nos puedas dar luces de lo que debemos hacer, porque sabemos, Señor, que lo más importante en la vida nuestra es tener esa tranquilidad y armonía con nuestras familias y tener cuidado de nuestros hijos. Te damos gracias porque conocemos y entendemos que es el principal ministerio que tú nos has encomendado en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿por qué vamos a hablar de estas armas que el enemigo tiene contra la familia? Hay un propósito por el cual necesitamos tocar este tema y ese propósito es enseñar a la iglesia, enseñar a la congregación, enseñar a todas las personas el por qué y cómo está haciendo esto. ¿Cómo es que actúa el enemigo atacando a las familias? Y es porque la familia, todos sabemos que es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad. Y como esté conformada la familia y los valores que tenga, los valores infundidos y la formación que tenga en cuanto a valores cristianos también, de eso depende cómo la sociedad se desenvuelve. Todo lo que funciona en la humanidad nace desde la familia. Nace desde casa, por eso el enemigo está muy interesado en destruir esa célula, destruir ese núcleo. Entonces, quería iniciar con Salmo 101:2. Este versículo habla acerca de lo que Dios anhela que nosotros hagamos desde nuestros hogares. Y el Salmo 101, verso 2, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Esta palabra nos puede dar a entender con claridad de que no necesariamente significa que voy a andar bien dentro de mi casa, en armonía con mi familia, superficialmente, sino que principalmente en la integridad, en lo profundo del corazón, de mi ser, en mi mente, necesito ser íntegro. No solamente yo, sino también mi pareja y procurar que mis hijos lo sean. ¿Por qué? Porque de eso depende todo lo que se forma en nuestras vidas. De eso depende lo que yo exteriorizo a los demás, cómo trato y también cómo me desenvuelvo en la congregación. Si pudiéramos ver espiritualmente cómo obra el enemigo en medio de las familias, podríamos darnos cuenta que es una batalla total. Es una batalla que se desarrolla en todas las etapas, desde que nosotros tenemos una familia conformada en los inicios con los niños pequeños, cuando son adolescentes, cuando son adultos, cuando ya se van. En todas las etapas de la vida hay una lucha, hay una guerra espiritual que se desarrolla en casa. Pero ¿cómo se puede ver esto? ¿Cómo podemos ver esa batalla? ¿Cómo podemos ver esas armas que el enemigo lanza y que tiene y que las agarra para poder obrar en contra de la familia? La podemos ver en medio de todo lo que los medios nos proyectan, como las ideologías, como esa proyección
o ese aumento, ese ánimo que tienen los medios y que se ha hecho ya cultura en nuestra sociedad de decir que el divorcio es algo natural y normal, que el divorcio es una opción viable para toda pareja que tal vez no se considera compatible, o una pareja que tiene muchos problemas, que no se comunican, que no se comprenden, cuando sabemos que eso no es algo que Dios aprueba. Entonces las ideologías, los divorcios, la política es un medio y un arma poderosa que el enemigo está usando en la actualidad, porque nos hemos podido dar cuenta, hemos comprobado cómo la política está siendo manipulada por el enemigo y cómo está aplicando leyes, aprobando leyes y también desaprobando otras, pero todo en favor de las cosas que rompen la sociedad, como lo son los matrimonios igualitarios, como en nuestro país, el Ecuador, ya fue aprobado, como despenalizar el aborto, que están en pos de eso, están tratando de hacerlo, aún no lo han logrado, pero están obrando de manera que pueda ser aprobado. Y así un sinnúmero de situaciones que aprueban o desaprueban, pero que dañan la sociedad. Hace varios años atrás sabemos que el presidente que teníamos aprobó el consumo libre de droga. Y vemos los resultados de 10 años hacia acá, cómo ese aumento de consumo hizo que la juventud se perdiera en un porcentaje muy grande, que lo podemos observar hasta la actualidad. Y aunque hayan aprobado aquí en Guayaquil, nuestra ciudad, que ese consumo no pueda darse en lugares públicos, lo siguen haciendo igual en lo secreto y no se ha visto un resultado visible, algo que lo podamos comprobar, que se haya bajado estos índices. No, sigue siendo igual. Entonces podemos darnos cuenta que también el enemigo ha puesto su mano en la política de los países y lo va a seguir haciendo, porque es algo que también ya está escrito, que la depravación y el declive de los valores y de las cosas buenas que tenía la humanidad van a ir en descenso. Otra arma que usa el enemigo es los medios de comunicación, cómo nos bombardean de que lo mejor es tener uniones libres, que no necesitamos casarnos, sino que las uniones libres es lo que está de moda. Tú tienes tu novio, vives con él, tienes novio por 2, 3, 4, 5 años, solamente viven, y si no se entienden, bueno, se separan y punto, no hay ningún compromiso. Sabemos que las uniones libres no tienen una bendición de Dios, que la bendición de Dios fue dada para el matrimonio, no para las uniones libres. Por eso el Señor nos insta a poder ordenarnos y casarnos delante de Él, para poder darnos esa bendición, para poder gozar nuestros hijos que tengamos dentro del matrimonio, esa bendición especial. Entonces, los medios también promueven mucho las uniones libres, y lo podemos ver porque también se han vuelto parte de nuestras vidas, de la sociedad, de la cultura, el tener referentes a artistas de cine, a cantantes que también la promueven. Y como se vuelve moda y como se vuelve un referente de personas con su vida que nos reflejan un modelo a poder vivir, que en realidad no es un modelo, pero las personas tienen tanta necesidad. Desde que somos pequeños tenemos la necesidad de poder orientarnos, enfocarnos o poder identificarnos con algo. Y al no tener a tiempo que alguien nos presente al Señor, nos identificamos con lo que sea, con personas que tengamos alrededor o con los referentes de artistas de cine que veamos, o cantantes, o en telenovelas o en películas o en lo que nos ofrezcan los medios. Entonces eso también. Otra arma que el enemigo tiene es la prostitución. Diremos, bueno, la prostitución todos los tiempos ha existido, sí, pero no como ahora, porque ahora se promueve mucho la prostitución desde casa incluso. Podemos darnos cuenta que sutilmente en la mente de las jóvenes y los jóvenes, sea hombre, sea mujer, está obrando el enemigo de manera que tanto las fotografías como los videos muestran el poder exponerse y venderse, aunque podamos pensar que es extremo, pero es una realidad. Podemos ver las fotografías de manera que se ofrecen partes del cuerpo en una fotografía o en un video. Y me dirán, no, pero la prostitución lleva a cambio, o un intercambio se realiza, pero sí, porque tal vez cuando la prostituta en la calle vende su cuerpo o lo ofrece en algún local, recibe dinero, ¿verdad? Pero acá también hay un intercambio, porque el intercambio que se hace es de lo que ofreces en imagen, por el intercambio de aprecio, de un like, de una emoción, o de conseguir a alguien que se fije en ti y te empiece a textear, te empiece a hablar, te empiece a decir cosas bonitas, porque tal vez estamos, o poniéndome en el lugar de esa joven o de ese joven, estamos carentes de afecto,
estamos carentes de atención, porque como la familia ha sufrido grandes golpes de romper lazos, de volverse nada, hay muchos jóvenes, muchas jovencitas solos en casa, que los padres trabajan o que los padres se separaron y necesitan esa atención, necesitan ese aprecio, necesitan un abrazo, necesitan conversar de lo que les pasa. Entonces, la prostitución es algo que el enemigo está usando en la actualidad y que no nos habíamos dado cuenta de que se está ocurriendo de esta manera así tan directa. Está ocurriendo de tal manera que las jóvenes pueden exponer con libertad su cuerpo en las redes y ofrecer propuestas, o sea, reciben las propuestas. Incluso escuchaba el otro día que una joven había vendido su virginidad por internet y que había recibido millones. Me comentaba mi cuñada acerca de este tema y yo no podía creerlo. Podemos ver entonces y comprobar que la prostitución en este tiempo es mucho más libre, mucho más directa. Ya no necesitas tener un local, no necesitas estar en la calle, solo necesitas tener un sitio web, tener una página en una red social para conseguir clientes. Entonces esa es otra arma que el enemigo está usando. Otra arma que el enemigo usa es la delincuencia. Diremos, bueno, la delincuencia siempre ha existido, pero tampoco como en este tiempo. Porque mucha gente está siendo engañada aún por la compra de las redes sociales, ¿verdad? Hay páginas donde se ofertan productos o artículos y uno compra y muchas veces es estafado. La delincuencia sí ha aumentado con el uso de los medios. Y muchas veces no es solamente gente que tiene la necesidad porque vive carencias, porque no tienen trabajo. Hay gente que sí tiene recursos económicos, pero ya le gustó estafar, ya le gustó robar, le gustó hurtar de esa manera. Entonces la delincuencia también, y esto es parte de la ausencia de padres en casa. Muchos jóvenes se dedican a esto por las redes, por internet. Otra arma que el enemigo está usando en este tiempo fuertemente es la de los abortos. Muchos países están legalizando los abortos. Están poniendo libre aborto, están despenalizando el aborto, están las leyes siendo cambiadas de tal manera que los niños no nazcan. No quiero hablar ni tratar el tema de las chicas o niñas que son abusadas, porque esos son temas muy particulares que deben ser tratados con delicadeza y que se necesita un profesional para que ayude a esta persona, pero sobre todo ayuda espiritual. Pero esto es solamente una cortina de humo que se usa para justificar que se apruebe, hablando de las personas que han sido abusadas, pero en realidad las que más van a usar este método de deshacerse de sus hijos son las mujeres que no tienen una moral establecida, que no tienen principios espirituales en su vida, que no tienen el valor humano de poder traer una persona al mundo, sino que han hecho de su vida con libertad, o más bien con libertinaje, de tener esas uniones sexuales sin protección y que luego simplemente optan por lo aparentemente fácil. Digo aparente porque muchas chicas, muchas mujeres pierden la vida en las salas de abortos, en los centros de aborto, y otras quedan incluso estériles, nunca más vuelven a poder quedar en estado y tener una familia. Hay tantas complicaciones, pero de eso no se habla, solamente se habla de despenalizar el aborto, pero no de las consecuencias físicas y psicológicas que causan estas mujeres que sufren en estas situaciones. Y por último, otra arma que el enemigo está usando en este tiempo es la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Son métodos de poder darle la muerte aparentemente sin dolor a los ancianos con enfermedades terminales o catastróficas, o simplemente que son ancianos y han decidido irse, o los familiares deciden que quieren que se vayan, porque no tienen cómo cuidarlos, porque tal vez no tienen el amor y la paciencia cómo cuidarlos, pero actualmente hay centros de eutanasia en muchos países. Esto se está volviendo muy común. Personas que incluso no quieren, aunque sean jóvenes, y no quieren ya vivir, optan por la eutanasia en países donde hay libertad para esto, donde se ha aprobado leyes que lo permitan. Es otra arma del enemigo. Ahora, en este mundo en que vivimos podemos tener ahorita una conclusión. Este mundo actual, se puede decir, este mundo antidios, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero ahora es un mundo antidios y antifamilia. Antes no era antifamilia. Podemos recordar, hablemos de 1 o 2 décadas atrás, los gobiernos protegían la familia. Había censura incluso para las músicas o para las canciones, ¿verdad? Que de pronto no edificaban a los niños, a los jóvenes o a los adultos o a las familias en sí, y que podían ser obscenas. Ya no hay eso. Ya el gobierno no protege.
no protege en nada lo que nuestros hijos escuchan, no protege en nada lo que se transmite por televisión local, no protege en nada de nada. Está totalmente libre la entrada para la pornografía, para los excesos, para la violencia, para las obscenidades y para las cosas de perversión sexual. Entonces podemos, nuevamente lo repito, tener como conclusión que en el mundo actual en que vivimos es un mundo anti Dios y anti la familia. Está en contra de la familia. Ya la familia no es un modelo, ya la familia no es un referente para la vida, ya no se considera algo importante como lo era antes. Entonces hemos entrado en una etapa o en una época de tanto peligro, en una etapa de destrucción, que tal vez pueda resultar para nosotros algo tal vez extremo, que tal vez podamos decir, las otras personas que hablan con nosotros nos dirán, no, pero es que te estás yendo totalmente a los extremos, pero no es así. Espiritualmente hablando, podemos ver que esto es algo grave que está ocurriendo. ¿Qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a poder vivir ellos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Si nosotros, siendo adultos, estamos viendo pasar estas situaciones en nuestra vida, ¿cómo será lo que va a vivir nuestros hijos? ¿Cómo será lo que vivirán nuestros nietos? ¿Cuánto peligro y cuánta inmoralidad? Entonces, este combo de lo que hemos hablado, antifamilia, por donde los medios oficiales están totalmente abiertos, hay apertura de los medios oficiales de televisión, de periódico, de lo que sea para todo esto. Las redes sociales totalmente abiertas a todo esto. Más bien, las redes sociales tienen apertura para las cosas malas, pero nos clausuran o nos censuran las cosas buenas. Así está el mundo, tal cual como dice la Escritura, que llegarán los tiempos en que a lo bueno se le diga malo y a lo malo bueno. Estamos en ese tiempo, totalmente y de frente. Ya no es los mensajes subliminales. En mi época de juventud, hace muchos años atrás, podíamos hablar acerca de los mensajes subliminales. Ya eso ya no existe en la actualidad. Ya los mensajes subliminales ya no son subliminales, todo es directo. Todo es directo y sin censura y sin nadie que diga nada, porque no hay gobierno, porque no hay ley, porque no hay presidente, porque no hay nadie que se pare con rectitud a hacer valer la moral, hacer valer la urbanidad, las buenas costumbres. No hay nadie que haga frente a eso. Por eso somos grupos, pequeños grupos que aún existimos, que estamos en pro de la vida, en pro de la familia, en pro de poder proteger el núcleo familiar y de defender los valores cristianos principalmente. Porque si hay algo que nosotros debemos recalcar, reconocer y seguir afianzando, es que esta palabra de Dios es la que nos guía, y el manual que nosotros tenemos, el mejor manual para poder guiar la familia, y que debería regir todas las constituciones de todos los países para poder tener salud familiar, que ya no la hay en este tiempo. Tenemos que andar atrás de nuestros hijos cuidando qué es lo que ven, cuidando qué es lo que pasan, cuidando qué es lo que hablan, porque todo es un peligro en la actualidad. Se pierde la paz en cuanto a las cosas que nuestros hijos viven o pueden llegar a acceder por la apertura que hay de todo, por el acceso tan fácil que hay a todo. Ahora, la familia es el órgano fundamental de la sociedad, y aprendemos allí, en la familia, en el seno familiar, nuestros primeros valores de la moral y principios bíblicos, como también el respeto, el amor, la honestidad. Todos los valores se aprenden allí. Pero si no hay una familia bien conformada, ¿dónde se aprenderá eso? Ya no se aprenderá. ¿Qué va a pasar entonces con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar? Cada vez va a aumentar mucho más esta forma en que los gobiernos solamente llegan para llevarse el dinero y ya no beneficiar a una comunidad, a un pueblo, a un país, porque ya no habrá valores fundamentados en la familia, porque ahora se dice familia a muchas aglomeraciones de personas o reuniones de personas que viven dentro de un hogar, pero que no son el núcleo, papá, mamá e hijos, sino que están conformados porque así se ha legalizado, así se lo ha implementado, así nos están obligando a aceptarlo, porque esa es la verdad. Ideas en la mente de grupos minoritarios han hecho, porque han trabajado desde hace muchos años. No es que es ahora que resultó todo, no. Han venido trabajándolo muy bien desde hace muchos años atrás para que poco a poco se vaya aprobando, para que esto se vuelva tan normal, tan común y obligatorio. Y próximamente, si permitimos que siga así, y tal vez se dará, porque igual está escrito,
Un momento llegará a querer ser obligatorio aceptar, y que si tú no lo tienes o no aceptas que sea así en tu casa, en tu familia, entonces tú no puedes disfrutar de ciertos derechos civiles. Entonces estamos en una época de mucho peligro. Ahora, quisiera poder leer con ustedes Josué 24:15. Josué 24:15, hay una palabra aquí, que en este tiempo Josué le dijo al pueblo de Israel, y le dijo: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy, hermanos, yo quiero volverles a recalcar esta palabra de Josué 24:15. Hay mucho donde elegir de poder servir. Y no es directamente que yo me doblego, me arrodillo, no. Yo me convierto en servidumbre, me convierto en esclavo al yo poder estar constantemente en situaciones, como por ejemplo en las redes sociales. Yo me convierto en esclavo de eso. Yo me convierto en siervo de eso. Entonces, ¿en qué yo tengo que elegir? Una vez más, Josué 24:15 nos da a elegir. ¿A quién quieres servir en tu vida? ¿A quién quieres que sirva tu familia? Pero dice aquí que él recalcó: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solamente podemos servir a Dios con claridad cuando podemos escudriñar su palabra y tener claridad de lo que a él le agrada y de lo que no le agrada. Si no leemos, si no estudiamos, si no nos guiamos, si no nos congregamos, si no tenemos consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, de hermanos en Cristo con buen criterio, que nos puedan dar un consejo bueno si hay problemas en los hogares, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Es necesario que acudamos al Señor y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino como guías espirituales para poder tener un mejor criterio y tomar decisiones acertadas dentro del hogar y para poder solucionar problemas que se den. Hoy no vamos a tratar los problemas que se dan en el entorno familiar, sino todo lo externo que causa esos problemas. Porque ¿por qué se dan las contiendas? ¿Por qué se dan las griterías? ¿Por qué se dan las disensiones? ¿Por qué se dan los divorcios? Por todo lo que el mundo, los medios y el sistema bombardea a diario. Y por todo lo que tenemos acceso que nos causa que nosotros perdamos el enfoque del Señor. Es por eso que necesitamos tener los ojos abiertos, muy abiertos, a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ya vamos a hablar de un tema también muy importante. Las familias débiles crean sociedades débiles. Si las familias no son fuertes, la sociedad ya no será fuerte. La familia siempre ha estado siendo atacada desde el inicio. Recordemos que en el jardín del Edén fue atacada la primera familia. Recordemos que Eva tenía que no hacer algo, pero lo hizo. Y sin duda, no lo dice la Escritura, no lo narra, pero luego de que ella cayó en el pecado de tocar lo que no debía tocar o comer lo que no debía comer, sin duda, luego de eso que fueron echados del jardín del Edén, debió haber problemas de pareja entre ella y Adán. Yo no creo que Adán no le haya recalcado por tu causa, de hecho lo creo que haya pasado. Pero más adelante el enemigo sigue atacando a la primera familia. Recordemos que hubo celos entre dos hermanos, Caín y Abel. ¿Y qué pasó? Un hermano mató al otro hermano. Entonces el enemigo desde los inicios atacó a la familia. ¿Por qué la ataca? ¿Qué es lo que pasa con el enemigo? ¿Por qué se ha ensañado tanto con la familia? ¿Por qué está causando todo esto? Porque la familia es el diseño principal de Dios. Es lo que Dios quiso crear para que gobierne la humanidad, para que se enseñoree, para que gobierne y sea mayordomo de todo lo que existe. Como es diseñado por Dios, el enemigo odia todo lo que Dios ha diseñado. Y si puede destruir lo que Dios diseñó, lo va a hacer. Y de hecho, así ha venido trabajando. Por eso ataca a la familia, porque es diseño de Dios, porque es la obra de Dios, porque es lo que Dios creó desde el inicio, lo que estableció en la tierra para crear su reino. Por eso desde el inicio lo ha intentado destruir. Ahora, ¿cómo se esconde el enemigo? ¿De dónde está trabajando? ¿Cómo está obrando? He sacado aquí 3 formas como ha venido trabajando. Una, a través de la cultura liberal que ha venido fomentando, porque ya la liberalidad o el libertinaje se volvió cultura. Es una cultura. Tú conversas con la gente de afuera, con la gente no creyente, y tú te vas a sorprender de cómo ellos piensan, como ellos dicen, mente abierta, de cómo se debe llevar la vida. No tienen ni idea de cómo llevar la vida, pero ellos están convencidos de que sí lo saben.
Y es una cultura de libertad, de liberalidad, de libertinaje en los conceptos propios de las personas que el enemigo ha venido trabajando por décadas y que ahora forman parte de la cultura mundial. Esa es la primera. La segunda, la mal llamada educación, porque en este tiempo la educación ya no es educación. Si comparamos la educación que recibí yo con la que recibió mi madre, con la que recibió mi abuela, no se compara. No se compara. La educación ha venido en declive, en decadencia. La educación actual ya no es educación en moral, en principios, en nada de eso. Ya no te enseñan mucha ciencia, te enseñan ideas, ideologías y cultura actual. Ya no les preocupa la ciencia. Es preocupante cómo los jóvenes cada vez más ya no se interesan por ser médicos, ya no se interesan por ser abogados, ya no se interesan por ser científicos, descubridores, ya no. Se interesan por cosas tan vanas, tan superficiales, o simplemente no estudian, quieren vivir la vida paseando, disfrutando con su mentalidad de que hay que vivir la vida cuando se es joven, que hay que disfrutarla, que hay que probar todo lo que pueda ser probado. Entonces, todo eso está trayendo la mal educación, porque ya incluso en los centros de estudios no hay un rigor como lo había antes. Entonces, el enemigo puso la mano en la cultura de las sociedades y puso la mano en la educación. Y por último, puso la mano en la política, que ha venido trabajándolo por años también. Puso su mano en la política para crear o anular leyes. Ahora, tengo también unos puntos importantes acerca de cómo está tratando el enemigo de entrarse a las familias. Tengo 3 puntos. Cómo se está entrando en las familias, principalmente atacando desde los niños. Voy a enfocarme en los niños, en cómo se está formando la personalidad de los niños, de los adolescentes en casa, porque como quiera los grandes ya tenemos un criterio formado, pero los niños y los adolescentes son el apunte, el ojo donde el enemigo tiene ahorita tratando de poder llegar, de dar, de destruir. Y en 3 puntos importantes está obrando el enemigo, llegando por los medios y por las redes sociales a la familia, a los niños y a los adolescentes, por la sexualidad, por la religión y por la sobriedad. Ya vamos a ver un poquito un resumen de cada uno, porque tal vez en otro devocional vamos a profundizar en cada uno. Pero en la sexualidad, ¿de qué manera? Con las ideologías. Estamos hace 15 días atrás, que fue la marcha o el mes del orgullo gay. Vemos cómo cada programa, cada serie, cada película ahorita tiene la influencia total de los movimientos y de las ideologías LGTB. Todo es tan normal y tan natural que si no lo hay, lo ponen porque tiene que haber. Porque ya nada está exento de que haya influencia homosexual. Entonces, vemos que la sexualidad de los niños está siendo atacada, de tal manera que el niño se confunda y ya piense, porque eso es lo que están ellos implementando e influyendo, en que desde pequeño tú puedes elegir qué quieres ser, aunque tu biología te diga lo contrario. Entonces están siendo atacados directamente en su sexualidad para poder destruir la vida de esa persona, destruir desde pequeño. La sexualidad está siendo atacada por los medios, con los movimientos LGTB, con los embarazos no deseados, están hablándose de estos temas, con enfermedades venéreas, con promiscuidad. Esta sexualidad que se está volviendo como temas de conversación a diario, donde los programas son muy sexualizados, totalmente sexualizados. Ya no importa la historia, ya no importa el contenido o el drama o la trama, ¿verdad? El drama que había en un programa de televisión o en una película o en una serie ya no lo hay. Ahora todo se centra en el sexo. Y eso está dañando la mente de los niños y de los jóvenes. Porque se están enfocando y pensando que la vida es solamente eso. Y la vida es mucho más que una relación sexual. De hecho, en el matrimonio es parte, pero no lo es el todo. Para los jóvenes que de pronto están en procesos de casarse, piense que hay mucho más allá que una unión íntima en la sexualidad, y no es lo más importante. Ahora, en la religión, ¿cómo ha atacado el enemigo con los medios a los niños y a los jóvenes en la religión?
en que te dan muchas más opciones, en que te dicen que ser cristiano o buscar a Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es aburrido o es pasado de moda, y que lo mejor es incursionar en el agnosticismo, en el ateísmo, en el budismo, en tantas cosas que nos ofrecen. Hay tantas opciones. Y le dicen al niño que lo importante es el meditar, el reflexionar, el querer ser buenos, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, que no hay bueno ni aún uno. Solamente Dios presente en la vida de un ser humano puede ayudarte a que actúes con bondad y que tengas benignidad en tu vida. Entonces, el enemigo ataca en la parte de la religión en los medios, ofreciéndote muchas opciones, ofreciéndote tantas situaciones para que aparentemente tengas espiritualidad, pero eso no lo es. Pequeños estados de paz aparente o tranquilidad no es lo mismo que la palabra nos dice que Dios nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay opciones como el yoga, que te incursionan a un despertar espiritual, pero no el que Dios quiere, sino en una meditación que expone tus emociones y que expone tu alma a que el enemigo obre. Pero como se ha vuelto parte de salud, porque lo meten también como salud, entonces todo eso se enmascara y hace que nuestros hijos vayan desviando su atención de Dios. Y el tercero que les nombré es la sobriedad. ¿Qué es esto de sobriedad? Sinónimo de sobriedad es la templanza, la mesura, la moderación. Sobriedad es estar en completo estado coherente, sin efecto o no estando bajo efecto de nada. Eso es estar sobrio, ser sobrio. Ahora, ¿cómo está atacando a la sobriedad de las personas, sean niños, sean adolescentes, sean adultos? En que los medios nos ofrecen tantas historias que llenan nuestra mente y dañan nuestra mente, que no nos permiten estar coherentes en la vida, sino pensando y embolatados, envueltos, atiborrada nuestra mente de cosas que no edifican y la desvían nuestra atención de Dios. Eso es como el enemigo obra atacando la sobriedad del ser humano. Dese cuenta. Muchas veces nos tocamos con personas o nos topamos en algún lugar con personas y les hablamos y la persona nos mira pero no nos escucha, no nos pone atención. La mente de las personas en la actualidad está perdida en muchos espacios. El enemigo está robando el tiempo de las personas, sea con series, con televisión, con novelas, con películas, con las redes sociales. Está quitando la sobriedad con los videojuegos en los niños, con tantas situaciones. Que las redes sociales para chatear, que el Facebook, que el TikTok, que lo que sea, la gente no está sobria. Y al no estar sobria, no se da cuenta del ataque del enemigo. Cuando no estamos sobrios, somos el blanco fácil para que el enemigo obre en nuestra mente. Entonces les recalco nuevamente los puntos en que el enemigo está entrando a los hogares. Con la sexualidad, en la religión dando opciones y atacando la sobriedad, porque no le conviene que seamos coherentes y que estemos atentos, como dice la Escritura. Recordemos que la palabra de Dios dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Con la música, cómo está dañando la mente de las personas con la música. Y para poder terminar, quisiera poder decirles que la familia Dios la creó para representarlo a Él mismo. La familia representa a Dios. La familia es la fuerza con la que la sociedad se sujeta, se sustenta. Y la familia es la que establece los valores y un norte. Una sociedad sin una familia bien conformada no sabe a dónde va, no sabe a dónde se conduce. Por eso el enemigo quiere tenerla esclavizada. Quiere esclavizar al ser humano para que las familias se disuelvan, para que ya no haya un núcleo familiar, y porque ha sido diseñada por Dios. Ahora, la Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Teniendo claridad de todo lo que hemos podido comentar en esta noche, estemos sobrios y hagamos que el enemigo huya de nuestras vidas, huya de nuestras familias. Sometámonos a Dios, busquemos al Señor, congreguémonos. No podemos decir solamente lo busco en mi casa porque Dios está en todas partes. No vas a recibir en casa a solas solamente. Necesitas congregarte, necesitas tener hermanos con quien conversar, con quien tener consejo. Necesitas tener alguien sobre ti que te lidere y que te ayude a crecer en el Espíritu, porque para eso Dios los dejó en esta tierra como guías.
Y la palabra nos insta a poder obedecer también y sujetar y no dejarnos de congregar. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seamos sobrios y estemos atentos, porque el enemigo está viendo de qué manera destruir nuestras vidas. Y por último, 2 de Corintios 10, del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestra obediencia sea perfecta. Debemos hacer y batallar y pelear y pedirle la ayuda del Señor. Hermanos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Ayudemos a los jóvenes que están en etapas ya casaderas a poder orientarse a qué esperar y qué familia anhelar. Que nuestros hogares sean de tal manera un buen ejemplo para que ellos quieran algo igual o mejor que lo que están viviendo en sus hogares. No dejemos que nuestros niños, que nuestros jóvenes o nuestros adultos, ya jóvenes adultos en etapa casadera, se desilusionen de la familia. Somos responsables del buen ejemplo que ellos tienen para poder anhelar y querer una familia propia. Nosotros. Entonces está en nuestras manos y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Nos despedimos, saludo a todos aquellos hermanos que han podido estar conectados, a todas las familias del rebaño de Dios, los que están en otros países, en Perú, nuestro hermano Luchito Chunga, que siempre está conectado, un abrazo grande, lo estimamos, anhelamos que un día no muy lejano pueda venir nuevamente y poder estar acá con nosotros, y a cada uno de los hermanos que se han conectado en esta noche y que también vienen y se congregan, muchas gracias. Anhelamos, como es la visión de nuestra congregación y como nuestro pastor Narciso que partió, dejó implementada y delegó ahora a nuestro pastor Gabriel, la restauración familiar, la restauración personal y restauración ministerial. Tenemos esta casa de oración donde luchamos, todos los que estamos aquí somos personas y familias que luchamos por estar bien delante del Señor, por obedecer. Todos estamos aquí por la necesidad, no porque seamos perfectos. Así que si tú estás en casa y tienes problemas en tu casa, ven que aquí encontrarás soluciones para ello. Nosotros estamos para eso, para poder servir. Ven que tenemos un espacio para ti, congrégate. Tenemos nuestro servicio de jóvenes este sábado a las 6 de la tarde y el domingo 3 cultos, a las 8 para servidores, a las 9:30 para todos los que deseen venir y el último culto a las 11. Así que los esperamos, hermanos, un abrazo, bendiciones y los queremos mucho.